Continuando con este tema de la administración, esta sería la segunda parte y en este caso voy a hablarte de planificación. Y ojo que la planificación es mi tema, es el tema en el que más me gusta acompañar emprendedores. Y es que este tema es fundamental, ¿no? Cuando planificamos, decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y allí hay dos cosas que necesitas tener muy claras. Antes de continuar, te voy a pedir que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que te llegue la información de los restantes elementos de este serial que creo que te puede ser muy útil. Continuamos hablando de la administración y en este caso en particular vamos a hablar entonces de este tema de la planificación. Te decía que en planificación tenemos dos imágenes que es fundamental tener claras. La primera es ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es la gestión de la realidad. ¿Cuál es mi circunstancia? ¿Cuál es la realidad que yo estoy viviendo? Y es importante que tú te la hayas dibujado, que tú hayas establecido cuáles son las condiciones en las que te encuentras en este momento, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son las amenazas del entorno, ¿sí? Y cuáles son también las oportunidades que el entorno te ofrece. Cuando tú tienes claro cuál es tu realidad, pues entonces estás partiendo del elemento inicial de la planificación. ¿Dónde estoy? El segundo elemento que es importante que tengas claro es la gestión de la posibilidad. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Entonces, una vez más, te vas a hacer una imagen muy clara de cuál es el objetivo que tú tienes que haber logrado para saber que te desplazaste de tu realidad a la posibilidad. Una vez que tú tienes esos dos elementos, lo que vas a hacer es establecer cuál es la brecha, cuál es la distancia que hay entre ellos. Porque la verdad es que puede ocurrir que mi realidad y mi posibilidad estén cerca. También puede ocurrir que estén lejos o estén más lejos. No hay ningún problema que haya mucha distancia. Lo que es importante es que tú puedas establecer cuál es la distancia que hay entre una y otra, porque va a ser eso lo que te va a permitir hacer un plan que efectivamente te permita ir de la realidad a la posibilidad, ¿sí? Entonces, importante que cuando inicias un proyecto tú conozcas dónde estás y te establezcas un FODA. Una matriz FODA es una herramienta súper útil para saber dónde estamos. FODA son un acróstico para fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son internas, más las amenazas y las oportunidades son externas, son las condiciones que están alrededor de tu proyecto y que te pueden facilitar o complicar el lograr lo que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces tú partes de allí. Y por otro lado, como te digo, importantísimo que te plantees qué es lo que quieres lograr. Y allí te tienes que comprometer. Y eso es una cosa que a veces no hacemos. Cuando digo comprometerte es que cuánto quieres producir si se trata de un tema de producción. ¿Cuántos clientes vas a tener? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuándo lo vas a conseguir? ¿Cuál es la fecha de corte que te dice lo logré o no lo logré? Cuando los ingenieros o los constructores empiezan con una obra, te dicen, mira, tenemos este terreno limpio y aquí vas a encontrar un edificio de 3 pisos con tales y cuales condiciones. Y te dicen, lo vas a tener listo en 8 semanas o en 8 meses. Pero entonces te van diciendo además que van a haber conseguido en cada una de esas etapas, de manera tal que tú puedas supervisar y decir, bueno, vamos por buen camino. O nos encontramos con tal problema y no estamos seguros de poder cumplir una fecha. Esto además es importante porque cuando tú empiezas a diseñar un negocio o empiezas a diseñar un nuevo producto, tú le vas a ofrecer a tus compradores una fecha de entrega. Y si tú quieres tener una fila de compradores para esa fecha, tú tienes que cumplir con ella, porque tú vas haciendo toda una campaña que va mostrando que te vas aproximando a eso. Entonces es importante que tú tengas claro cuándo vas a tener listas cada uno de estos elementos. La planificación entonces va a guiar el resto del proceso de administración y es donde tú realmente te estableces dónde estás, dónde quieres ir, cuál es la brecha y más adelante vas a saber cómo la vas a llenar.
De todas maneras, te cuento que para hacer este proceso cuento con distintas herramientas porque esta, como te dije al principio, es mi tema. Entonces, cuento con ebook, hago acompañamiento de emprendedores y si quieres profundizar en esto y personalizarlo para tu negocio, te puedo acompañar en ese proceso. ¿Sí? Igual puedes obtener más información de este tema en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de LinkedIn. Nos vemos allí.